Hay una frase que dice que el dinero no compra la felicidad, y en el fútbol, contar con una billetera importante no siempre es garantía de éxito asegurado. Porque sí, las chances de tener mejores jugadores y ganar títulos aumentan, pero no por eso quiere decir que siempre lo concreten. En el caso puntual del grupo City, vemos como equipos como el Manchester o el Girona están pasando por un muy buen momento deportivo. Y eso puede llegar a pensar que todo es perfecto en el mundo de los clubes hechos a base de petrodólares y grandes empresas, cuando en realidad está lejos de ser así. Digamos que el Manchester City y de momento también el Girona son solo la punta de un iceberg que a medida que bajamos nos encontramos con algunas sorpresas. Hoy en día, este grupo cuenta con varios equipos, tanto de sus pertenencias como asociados alrededor de todo el mundo. No hay continente que quede a salvo de la marea celeste, y estos se integran de diversas maneras. Algunos son creados de forma artificial, como el New York City en la MLS y el Mumbai City en la Superliga de India. Y otros, en cambio, son adquiridos siendo previamente clubes con muchos años de historia, como los previamente mencionados Girona y Manchester City. En los primeros resulta mucho más fácil llevar a cabo sus proyectos, ya que siendo equipos creados desde cero, sin nada de historia previa, las exigencias no son muchas. Pero cuando las adquisiciones suceden en clubes históricos que fueron mantenidos por sus socios y cuentan con una importante afición, las cosas se pueden llegar a complicar. Ese es el caso del Troyes, club francés fundado en 1986 y con varias temporadas en la Ligue 1 antes de la llegada de los emiratíes. Cuenta con una historia respetable, incluso ganando un título internacional, la vieja confiable de los equipos humildes, la Copa Intertoto en el año 2001. La ciudad de Troyes está ubicada al este del país y es hogar de más de 60.000 personas, siendo su equipo de fútbol un importante representante de la misma. En septiembre del año 2020, en pleno momento de pandemia, se anunció un comunicado importante: el Esperance Troyes sería adquirido por el Grupo City. En aquel momento el club se encontraba en la segunda división, y ni bien se confirmó esta noticia, muchos aficionados se ilusionaron con lo sucedido. La intención del Grupo City era establecer a la larga un club que sea competidor directo del Paris Saint-Germain en la lucha de la liga francesa, dispuestos a terminar con su poderío. Esto reflejando, por supuesto, la rivalidad entre Emiratos y Qatar por la lucha de quién es más exitoso. Algunos países no necesitan de guerras para pelear, sino que luchan a base de billetazos, y los clubes de fútbol son sus soldados, con el Troyes siendo el nuevo recluta para los del City. En su primera temporada, el equipo francés no solo que ascendió de categoría, sino que lo hizo como campeón de la segunda división, volviendo locos a sus fanáticos. Parecía que la promesa de convertir al Troyes en una futura potencia de la Ligue 1 y en un rival del PSG marchaba sobre ruedas. Pero hay un refrán muy acertado que dice que escoba nueva barre bien, y tranquilamente podía haberse aplicado acá, ya que a medida que pasaban los meses, el nivel del equipo decaía y las ilusiones que se tenían al principio comenzaban lentamente a desdibujarse. En su primera temporada tras su regreso, el equipo se ubicó en el 15º lugar con la suma de 38 puntos, mirando más de cerca la tabla del descenso que la del campeonato. Pero tranquilos, que no cunda el pánico. Siendo esta la primera temporada en la liga, no podemos esperar mucho. La idea era que a la larga las cosas mejoren, pero nada más lejos de la realidad. La siguiente 22-23 fue catastrófica, con el Troyes ganando apenas 4 partidos de los 38 de la temporada y mostrando un rendimiento muy pobre en el campo de juego. Con apenas 24 puntos, el Troyes descendía a la segunda división habiendo disputado apenas 2 temporadas en la Ligue 1. Para estas alturas, ya muchos hablaban del fracaso deportivo del club, pero quedaban todavía algunos optimistas que confiaban en que este descenso era solo un tropiezo, y que el equipo regresaría rápidamente sin ningún problema a la primera división. Después de todo, así es como lo habían hecho hace un par de temporadas. La Ligue 2 no representaba ningún tipo de amenaza para un club con la ayuda de los petrodólares, ¿verdad? Bueno, a la fecha que les estoy contando esto, la temporada aún no terminó y el Troyes ya se encuentra descendido a tercera a falta de 2 jornadas. A ver, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Cómo puede ser que la caída del equipo haya sido tan estrepitosa? Volviendo a la frase del comienzo, el dinero no siempre compra la felicidad y a veces, cegados, nos hacemos falsas ilusiones. Y algo así le pasó a este equipo. Cuando se anunció su compra, muchos esperaban con ver pasado el tiempo a una especie de Manchester City francés, y en lo único que copiarían a los Citizens fue en lo de tener un descenso a tercera. Pero lo cierto es que el equipo Sky Blue representaba la imagen más exitosa y la prioridad número 1 del grupo. No por nada es que se llaman como Grupo City y visten a sus equipos, a veces cambiando sus colores anteriores con el celeste del club de Manchester. Si esto fuera un salón, los de Manchester serían el estudiante aplicado que se sienta adelante y saca buenas notas, mientras que el Troyes es ese que se sienta al fondo, no habla con el maestro y repite de año 2 veces. De momento, el club francés no resultó en una prioridad para los del City, sino más bien es una pata más de la mesa que sostiene todo. Como miembro del grupo, el club es utilizado para fichar grandes promesas desde otros equipos del mundo, y a veces también para comprar jugadores con los activos del club y luego pasarlos a otros equipos colegas. Tomen
Tomen por ejemplo el caso de Savio. El brasileño fue comprado por el Troyes en una suma de 6,5 millones de euros al Atlético Mineiro. Fichajazo, ¿verdad? Bueno, resulta que el jugador no disputó ni un solo minuto con el equipo francés, siendo traspasado rápidamente al PSV neerlandés y luego al Girona, club que también forma parte del grupo y es la gran revelación de la última temporada en la Liga Española. Imagínense la bronca de los aficionados del Troyes al ver cómo el club pagó una importante suma por un jugador que nunca utilizó. Y dicho criterio también se puede aplicar para los entrenadores. Todo esto sumado al pobre desempeño del equipo en el terreno de juego, con el club completamente a la deriva y en tercera división, categoría donde no jugaban desde 1993. El futuro del Troyes es ahora una incógnita. Si nos ponemos a ver la situación desde lejos, vemos cómo la institución tiene el capital suficiente para no solo regresar a segunda, sino también a la propia Ligue 1. El asunto es que una cosa es tenerlo y otra es utilizarlo, y si el Troyes sigue allá en el fondo de la lista de las prioridades para su grupo, difícilmente se consiga algo importante. Hace unos meses hablé de un asunto similar tras el descenso del City Torque en Uruguay, y si bien es cierto que en aquella vez lo hice de forma menos dramática sobre su situación, también hay que entender que el Torque, antes de la llegada de los jeques, era un equipo con menos de una década de historia y hasta ese entonces con un escaso recorrido en primera, además de bajar una sola categoría. Con el Troyes sucede que hablamos de un club relativamente histórico y con cierta trayectoria que formaba parte de una de las 5 grandes ligas de Europa y ahora está en la tercera división. Es algo bastante preocupante. Al final, los que más sufren por esta situación son los fanáticos, que ven como su equipo, pese a contar con el material para no estar en tan complicada situación, resulta completamente ignorado. Después de todo, si los clubes son lo que son, es por el amor incondicional de sus fanáticos, un sentimiento que va más allá de cualquier asunto económico y material. Pero en fin amigos, ¿qué opinan ustedes sobre la situación de este club? Si el video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificación para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les hablo Futboqueando y hasta la próxima.